Como ven, nos hemos unido hasta la librería Entre Libros, por supuesto, para hablar de letras. Pepe, gracias por recibirnos una vez más. Nada, gracias a vosotros. Hoy vamos a hablar, nos trae Pepe, que cuando me lo ha dicho me entra una alegría porque ya saben en casa, y si no lo saben se los recuerdo, que es uno de mis géneros favoritos, novela negra, y además en este caso es novela negra española, y tenemos además una segoviana. Un segoviano, sí. Un segoviano, una obra segoviana. Una obra segoviana, exactamente. Y sí, la verdad es que sigue muy de moda la literatura negra. Cada vez hay más autores que aunque hayan tocado, hayan escrito sobre otro género, al final siempre prueban, ¿no? Tienen como ese lado un poquitín, podríamos decir, oscuro, ¿no? Que dices, voy a inventarme algo un poquitín más, algo más gótico, algo más distinto, ¿no? Al tipo de narrativa que suelo escribir, y terminan con el género negro. Además es que novelas negras tenemos muchos tipos. Tenemos desde las que parten, por ejemplo, de un asesinato real y van pues inventándose, ¿no?, todo lo que ocurre, o bien que surge una historia desde el principio hasta el fin, totalmente inventada por el autor. Sí, la verdad es que dentro de la novela género negro o policíaca hay muchísimas posibilidades, y estamos descubriendo, hace unos años se puso muy de moda con la famosa novela Los hombres que no amaban a las mujeres, la novela negra sueca. La americana con Elroy es un bombazo, la verdad es que, y por fin, bueno, siempre ha habido una novela negra española, ¿no? Porque tenemos pues al clásico Bevilacqua, ¿no? O a Javier Sierra, que escriben relatos y mucho en plan policíaco, pero están saliendo como voces nuevas, voces que están dando un giro, ¿no?, a lo que es la novela policíaca española. Pues Pepe, presentarnos ya la primera, por favor, que yo estoy, además tengo mi lista mental para apuntarme todos los títulos y luego venir aquí a Pepe para pedírselos. Pues empezamos. Reina Roja, de Juan Gómez Jurado, ha sido uno de los pocos libros que se han agotado estas Navidades. O sea que siempre hay como prácticamente de los 20 o 30 bestsellers o libros más vendidos, hay un par de ellos que siempre se agotan, que los busca todo el mundo y tal. Y La Reina Roja este año ha sido uno de ellos, y la verdad es que es una novela que está sorprendiendo por la originalidad. Su anterior novela, Cicatriz, es como el caso Harry Kéber, el famoso caso Harry Kéber, que te mantiene en vilo y va dando muchos giros en la historia, que no sabes por dónde cogerlo. O sea, estás pensando que al principio ha desaparecido la chica y ha sido el maestro con el que tenía una relación, o ha sido el policía, que es un tanto oscuro, ¿no? Pues es ese tipo de novela que te está dando, no te deja tranquilo. O sea, tú estás en tu como en tu preparación, ¿no?, de lo que puede pasar, ¿no?, en lo que estás previendo que puede pasar, y te va cambiando un poquitín todo el argumento. La historia la protagonista es una mujer muy peculiar que tiene como un sexto sentido para descubrir casos muy difíciles, ¿no?, casos de asesinatos o desapariciones. Y bueno, la verdad es que es de los libros que la primera página, como los dos primeros renglones, te están ya llamando para no dejar el libro hasta el final. Bueno, debo decir que a mí esos son las novelas negras, no novelas policíacas, que me gustan. Las que crees que sabes quién es el culpable o quién es el asesino, ¿no?, o quién es el malo, ¿no?, como se suele decir, y de repente te cambia completamente los planes que tenías en la cabeza y dices, pero ¿cómo puede ser si en ningún momento he sospechado de este personaje, ¿no? Claro, eso ahí está el logro, ahí está el poder del autor, ¿no? El saber que nos está creando una imagen, nos está creando un estereotipo del que creemos que va a ser el asesino o está siendo el malote de la novela, y de pronto a mitad de la novela, en lugar de uno, ya hay 3 o 4, y al final puede ser que no sea ninguno de esos 3 o 4. O sea, ahí está el saber hacer del buen escritor. Pepe, vamos a ver la siguiente, El abrazo del monstruo, también un título sugerente. Sugerente, y el argumento más sugerente todavía. Félix de Palma ya es un clásico también de la literatura, no en plan bestseller, como podemos decir, como Jurado o otros autores, pero sin embargo son de estos autores con un personaje, con Cupido, es un policía, el sargento Cupido, muy peculiar, con unas características como muy peculiares, ¿no?, en su forma de ser, en su forma de proceder, de seguir las pistas, ¿no? Y bueno, pues en esta historia el protagonista, Diego Arce, es un famoso escritor que bueno, lleva como una racha un tanto negativa a la hora de escribir, y el editor le
pide el editor sacar una nueva novela y no se le ocurre el que no. La cosa es que al final vuelve a tirar de su protagonista, de su actor principal, ¿no? Que se titulaba El monstruo, como bien dice, El abrazo del monstruo, y escribe una novela. La cosa es que según está escribiendo esa novela, el monstruo es una persona que se dedica a secuestrar a niñas y la hija del propio escritor desaparecen. Entonces es una mezcla, es una historia, dos historias paralelas entre, por un lado, el autor que está escribiendo el libro y, por otro lado, lo que le está pasando a su familia, él en su propia carne, con la desaparición de su hija. Es como si diríamos el protagonista de sus novelas es el que está actuando en su propia vida. Un argumento curiosísimo y también una novela de las que no va a dejar indiferente. Y que además tiene una pregunta que yo creo que resume todo, ¿no? Y nos puede decir muy bien lo que va a pasar, que es ¿qué serías capaz de hacer para salvar a tu hija, ¿no? Como bien ha dicho Pepe, cuando secuestran a la hija del protagonista de la novela? Claro, y encima está pasando todo lo que tú has escrito. O sea, es que es como una novela... Una metahistoria, ¿no? Que pasa justo lo que él mismo está escribiendo. Exactamente, es como una novela circular en lo que tú estás escribiendo, tú estás pensando lo que ha transcurrido, lo que ha pasado en tu novela, te está pasando a ti mismo, ¿no? Con la desaparición de tu hija. Y bueno, pues es un thriller apasionante y una manera de descubrir a Félix de Palma que va a ser de los escritores que más van a marcar. Muy interesante también. Pepe, vamos a ver la siguiente, que nos has traído Piedras Negras. Piedras Negras, de Eugenio Fuentes. Aquí volvemos un poquitín a lo que es la literatura negra clásica, la literatura negra más tipo Agatha Christie, al género un poco más consolidado, ¿no? Es la historia de una herencia en el cual fallece una señora en Toulouse y le pide, al leer el testamento, le pide a su nieta que por favor descubra o investigue a un hijo que durante la guerra civil tuvo que dar en adopción. Entonces entramos ya en el tema de los niños robados, hay una trama de corrupción también alrededor inmobiliario, transcurre todo de Toulouse y viene a Toledo y bueno, la verdad es que es un thriller con, pues eso, con los típicos casos de desapariciones, le localiza a su hijo, pero su hijo no es algo que le viene muy grande, no es una persona muy importante en Toledo y justo aparece un familiar suyo también asesinado y bueno, pues es el típico libro, novela, thriller, investigación, policíaco y con todos los tintes para viajar y entretenerse. Estamos viendo tramas muy complejas y muy originales, sobre todo, lo que quiere decir que tenemos grandes autores de novela negra, de thriller, de novela policíaca en España, Pepe. Claro, totalmente. Es lo que decía, que estamos acostumbrados pues eso, a novelas tipo a grandes, a Forsyth, a John Grisham, a Ken Follett, y sin embargo aquí en España tenemos grandes escritores de género negro. Pues Pepe, vamos a ver ya la siguiente, que fíjate, hemos visto, tiene tanta trama por dentro que vamos, se le ha resbalado de las manos a Pepe de lo increíble de la trama. Exacto. Los asquerosos, otro título sugerente también y directo, además. Otro gran título, otro gran título. Está siendo uno de los libros que están llamando muchísimo la atención. Policíaco, thriller. Y además es una historia que a mí me recordaba, hace unos años publicó Santiago Carabias, un escritor de aquí de Segovia, una novela que se llamaba Corre, en la cual el protagonista salía a pasear con su perro que vivía en Palazuelos y bueno, al perro se le escapa y le atropella un político de aquí del ayuntamiento y con el cabreo que tiene el dueño del perro le mata al político. Entonces decide irse a vivir al monte y pasa todo el resto de la novela aquí en la zona de Balsaín, entre los asientos y tal. Una novela divertidísima. Para escapar de la justicia, además, ¿no? Escapa a los montes. O sea, además, los policías que transcurren en esa novela a mí me recordaba casi a tipo Torrente, o sea, como muy... la verdad que fue una comedia y muy divertida. Y en este otro, Los asquerosos, es algo parecido. Es la historia de un joven que se siente un poco, no le gusta la sociedad en la que vive y tal, y bueno, da la casualidad que sin vérselo ni quererlo realmente, sale de su casa, hay una manifestación de estas del 15M,
Y según está saliendo de su casa, que vive cerca de la Puerta del Sol, está la policía dando palos, ¿sabes? Porque ha habido, pues eso, unos pequeños disturbios, una manifestación y tal, y un policía le empieza a sacudir. Pero él salía de su casa a hacer unas compras porque tenía una obsesión de comprar un tal, ¿no? Y claro, pues según le dan el primer porrazo, da la casualidad que llevaba un tenedor de que en el bolsillo y se lo clava al policía. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que igual que le pasó al protagonista de Santiago Carabias, el protagonista tiene que huir. Y es una historia de supervivencia, también en el monte. Ya no estamos hablando de la Sierra de Guadarrama, porque en el de Santiago transcurría plenamente entre los asientos, el Chozaranguez, etcétera, etcétera. Y bueno, pues es una historia de supervivencia, pues al más estilo de Robinson Crusoe. Es una especie de Robinson Crusoe actual, moderno, con muchísima ironía. Y también con pues eso, con esa novela, con ese estilo, ¿no? que te apetece ver cómo va a sobrevivir, cómo todo lo que le está pasando, cuál va a ser el desenlace. Y además que a mí siempre me llama mucho la portada de los libros. Pone, huye de todo, lee esta novela, ¿no? Muchas veces tanto huye el protagonista como nosotros al leerlo, ¿no? Nos podemos ir a otro mundo diferente en el que nos olvidemos de nuestros problemas por un momento y nos centremos en problemas del protagonista de la novela, pues que sin quererlo ni beberlo, ¿no? Pues se encuentra en un problemón y tiene que huir. Nos podemos por un momento, ¿no? Pues inmiscuirnos en esa historia, ¿no? Y estar en otro mundo. Totalmente. Y es que además según empiezas a leer dices, es que esto nos puede pasar a cualquiera. O sea, normalmente no llevas un tenedor en el bolsillo, pero bueno... Pero bueno, puedes llevar con las llaves, por ejemplo, ¿no? Es un destornillador, lo que lleva que es un destornillador, no un tenedor, que es como su símbolo de buena suerte, ¿no? Que siempre lo lleva encima porque se lo regaló su padre, es un destornillador. Entonces, claro, un destornillador pues le puede hacer mucho daño a cualquier persona. Y según lo lees, la verdad es que te puedes sentir hasta identificado. O sea, de decir, estás saliendo por la calle y tienes un día un tal y dices, mira, voy a desaparecer. ¿Y de qué vivo? Encontrarse de repente, ¿no? Con un problema y no saber cómo solucionarlo. Exactamente. Y tener que huir a las montañas. En este caso, pues tenemos mucho monte aquí en Segovia, o sea que nos podríamos esconder, Pepe, perfectamente. Así dando ideas, ¿no? Para una novela, ¿por qué no? O una segunda parte de la que hablábamos antes. Mejor lo dejamos para la primavera o verano. Eso sí, mejor. Ahora hace un frío que cualquiera se esconde ahí en los montes. Mejor en la cárcel. Exactamente, un paseíto bien abrigado y vuelta. Eso sí. Pepe, pues vamos con la última, que ahora sí, hablábamos que tenemos una obra de un autor segoviano, y en este caso, pues Alberto Martín García. Alberto Martín, que bueno, ya hemos hablado, le hemos presentado el libro, no lo presentó él, estuvo el otro día en los ciclos estos que organizó el Ayuntamiento de literatura, con Elvira Sastre, y bueno, la verdad es que también, igual que estamos hablando sobre todo de autores españoles que han tenido mucho éxito, Alberto Martín es escritor segoviano que con esta novela, su tercera novela, y la primera que hace así en plan policíaco, está teniendo un éxito, y ya no solo de ventas, sino de los comentarios de la gente. O sea, la gente está disfrutando con ella, sobre todo porque conoce los sitios por donde transcurre la historia, ¿no? La novela empieza con la desaparición de una de las protagonistas en la estación del AVE, aquí en Guiomar, y a partir de ahí pues ya es comisaría, plaza de toros, de pronto le ves que se está tomando una cerveza aquí en el Cátedra, en el Camino Nuevo. O sea, son todos escenarios, pasa por el Andrés Laguna, escenarios que conocimos, pero todo esto con la verdad, con un tipo de literatura como culta, pero a la vez muy ligerita, o sea, una literatura fácil para enganchar, y sobre todo con un mensaje, ¿no? que tiene el libro, que es el de las redes sociales. El peligro y el cuidado que tiene que tener la gente joven con las redes sociales. O sea, que esto que le pasa a la protagonista, que es como muy realista, porque hay 2 o 3 casos serios, le puede pasar a cualquiera de nuestros hijos. Y bueno, es una novela, pero es también como una voz de alarma, de cuidado que estamos aquí. Un mensaje muy actual y, como ha dicho Pepe, muy necesario en los tiempos que corren. Pepe, muchísimas gracias. Nos alegramos muchísimo de terminar con esta novela de escritor segoviano, que, por cierto, ¿cuántos buenos escritores tenemos aquí en Segovia, Pepe? Pues sí, la verdad es que tanto escritores como historiadores que se dediquen a escribir, o escritores de ensayo, poetas, ilustradores infantiles. La verdad es que es una ciudad pequeñita, pero yo creo que la cultura hay mucho talento, sí. Pepe, pues muchísimas gracias. Con este talento segoviano y este mensaje nos despedimos. Nos vemos a la próxima sección. Gracias. Hasta la semana que viene.